Los animales extintos son aquellos cuya población ha desaparecido por completo, es decir, ya no queda ningún individuo vivo de esa especie en la Tierra. La extinción puede ocurrir de forma natural, como resultado de cambios ambientales, competencia con otras especies o eventos catastróficos, pero también puede ser provocada por la actividad humana, como la destrucción del hábitat, la caza excesiva o la introducción de especies invasoras. El estudio de estos animales ayuda a comprender la biodiversidad del pasado y a tomar medidas para proteger a las especies actuales en peligro de extinción. Es por esta razón que les traigo el iceberg de hoy. Muy buenas a todos y sean bienvenidos a Los Secretos del Queso. En esta ocasión les traigo el iceberg de los animales extintos más extraños y sorprendentes. Si gustan apoyar el video, no olviden dejar su me gusta, suscripción o comentario, para ayudar a recomendar el video y llegar a nuevas audiencias. Sin nada más que decir, disfruten del video que preparé para ustedes. El dodo era un ave grande, de aproximadamente 1 metro de altura, con plumaje gris y blanco, y una cabeza grande con un pico robusto y curvado. Era incapaz de volar debido a la ausencia de depredadores naturales en su hábitat. Se alimentaba de frutas, semillas y raíces. Existen teorías de que también consumía pequeños invertebrados. El dodo se extinguió en el siglo XVII, alrededor de 1681. La caza directa por parte de marineros, junto con la introducción de especies invasoras como ratas, perros y cerdos que devoraban sus huevos, llevó a su desaparición. En la cultura popular aparece en obras literarias como Alicia en el País de las Maravillas y es utilizado en muchos logotipos y campañas de conservación como un ícono de la pérdida de biodiversidad. El mamut lanudo es un mamut que habitaba en las regiones frías de Europa, Asia y América del Norte durante la última edad de hielo. Medía aproximadamente entre 2.7 y 3.4 metros de altura en los hombros. Tenía un cuerpo cubierto de pelo largo y grueso para soportar las bajas temperaturas, y poseía una capa subcutánea de grasa. Sus colmillos eran largos y curvados, llegando a medir hasta 4 metros. El mamut lanudo era herbívoro, se alimentaba principalmente de hierbas, arbustos y plantas. La mayoría de los mamuts lanudos se extinguieron hace unos 10.000 años, debido a una combinación de factores como el cambio climático, la caza por parte de los seres humanos y posiblemente enfermedades. Los humanos primitivos cazaban mamuts por su carne, pieles y huesos, los cuales usaban para hacer herramientas y refugios. En muchas culturas, los mamuts tenían un papel importante en las leyendas y mitologías. El rinoceronte blanco del norte es un animal masivo que puede pesar entre 1.800 y 2.500 kilogramos, con una longitud de hasta 4 metros y una altura de 1.8 metros. Tiene 2 cuernos en el hocico. El cuerno delantero podía alcanzar hasta 1.5 metros de largo. Su piel es de color gris claro, no realmente blanca, al igual que el rinoceronte blanco del sur. Originalmente, el rinoceronte blanco del norte vivía en las praderas y sabanas del este y centro de África, en países como Uganda, Chad, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Sudán. El factor principal que llevó al rinoceronte blanco del norte al borde de la extinción fue la caza furtiva para el comercio ilegal de sus cuernos, muy valorados en Asia por sus supuestas propiedades medicinales y como símbolos de estatus. Las guerras civiles y los conflictos armados en las regiones donde vivían estos rinocerontes dificultaron o hicieron imposible su protección. Los cazadores furtivos aprovecharon la inestabilidad para aumentar la caza. Actualmente, solo quedan 2 hembras vivas, de Yenifate, ambas en la Reserva Natural de Olpejeta, en Kenia. Sin embargo, ninguna de las 2 es capaz de reproducirse de manera natural. El último macho, Sudán, murió en marzo de 2018, lo que marcó el fin de la reproducción natural para esta subespecie. El coage era una subespecie de cebra que habitaba en Sudáfrica, conocida por su apariencia distintiva. La parte delantera de su cuerpo tenía rayas como una cebra, pero la parte trasera era marrón y sin rayas. Habitaba principalmente en las llanuras del sur de África, particularmente en Sudáfrica. Era una subespecie de la cebra común que vivía en áreas de pastizales secos. Era herbívoro, alimentándose principalmente de hierbas y vegetación que encontraba en las planicies africanas. El coage fue cazado hasta la extinción por colonos europeos en Sudáfrica en el siglo XIX. Los agricultores veían al coage como un competidor para su ganado y lo cazaban por su carne y piel. También fue víctima de la pérdida de hábitat a medida que las tierras se convertían en pastizales para el ganado. El último coage en estado salvaje fue cazado en la década de 1870 y el último espécimen conocido en cautiverio murió en el zoológico de Ámsterdam en 1883. El tigre de Tasmania era nativo de Australia, Tasmania y Nueva Guinea. Sin embargo, para la época de su extinción, solo quedaba en la isla de Tasmania. Aunque se le llamaba tigre, en realidad era un marsupial carnívoro, más cercano a los canguros que a los tigres o lobos. Tenía un cuerpo largo y esbelto, con rayas en la parte posterior,
lo que le dio su apodo de tigre. Podía llegar a medir hasta 8 metros de largo y pesaba entre 15 y 30 kilogramos. Tenía una mandíbula muy poderosa con la capacidad de abrirla a casi 90 grados. Era un depredador que cazaba principalmente canguros, aves, roedores y pequeños mamíferos. Aunque era principalmente nocturno o crepuscular, también se le veía durante el día. Como marsupial, las crías se desarrollaban en una bolsa, como los canguros. El último tigre de Tasmania conocido murió en cautiverio en 1936 en el zoológico de Hobart, Tasmania. Su extinción se debió en gran parte a la caza intensiva, ya que se le consideraba una amenaza para el ganado de los colonos europeos. El gobierno colonial de Tasmania ofreció recompensas por cada tigre de Tasmania muerto, lo que incentivó la caza masiva en el siglo XIX. Aunque oficialmente está considerado extinto, ha habido múltiples avistamientos no confirmados de tigres de Tasmania en Tasmania y en el continente australiano. Estos informes han mantenido viva la esperanza de que una pequeña población pudiera haber sobrevivido. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia concluyente. El Diprotodon fue el marsupial más grande que jamás existió, parecido a un wombat gigante que habitaba Australia hace miles de años. Este herbívoro podía llegar a medir hasta 4 metros de largo y pesar más de 2 toneladas. El Diprotodon vivió en Australia durante el Pleistoceno, habitando áreas de bosques abiertos, sabanas y zonas más secas, como lo hacen los wombats y canguros modernos. Desapareció hace 25.000 años, posiblemente debido a la combinación de la caza humana y cambios climáticos. El Diprotodon es el marsupial más grande registrado en la historia, similar en tamaño a un rinoceronte. Podía medir hasta 4 metros de largo y pesar alrededor de 2 a 2.8 toneladas. Tenía un cuerpo robusto y una cabeza corta con grandes mandíbulas herbívoras, adaptadas para masticar vegetación dura. Al igual que otros marsupials, llevaba a sus crías en una bolsa. El Diprotodon es una de las especies más emblemáticas de la megafauna australiana extinta y es considerado un antepasado lejano de los wombats y canguros modernos. Sus restos fosilizados, incluidos esqueletos casi completos, han sido encontrados en muchos lugares de Australia. El Andriosarchus fue un mamífero carnívoro gigante que vivió hace unos 45 millones de años durante el período Eoceno. Es famoso por su cráneo masivo y su imponente tamaño. Aunque solo se ha encontrado su cráneo, las estimaciones sugieren que era uno de los mamíferos carnívoros más grandes que hayan existido. Habitaba las regiones de lo que hoy es Mongolia, en ambientes costeros y zonas de llanura cerca de cuerpos de agua. Este carnívoro era parte del ecosistema del Eoceno, un periodo cálido en el que la fauna de grandes mamíferos comenzaba a prosperar. El Andriosarchus es conocido principalmente por el enorme cráneo que se ha encontrado, que mide alrededor de 90 centímetros de largo, lo que lo convierte en uno de los cráneos de mamífero carnívoro más grandes que se han registrado. Aunque el Andriosarchus es generalmente clasificado como un carnívoro, se cree que pudo haber sido un carroñero, alimentándose de animales muertos o cazando presas más pequeñas. Fue descubierto en Mongolia en 1923 por el paleontólogo Roy Chapman Andrews. Solo se ha encontrado un cráneo, por lo que aspectos de su biología y comportamiento son un misterio. El Megaloceros es un género de grandes ciervos que vivió durante el Pleistoceno y se extinguió hace 7.700 años. Este ciervo se caracterizaba por su inmensa cornamenta, que podía llegar a medir más de 3.5 metros de ancho, convirtiéndolo en uno de los ciervos más impresionantes de la historia. Se distribuía en las planicies y bosques abiertos de Europa, Asia Central y Siberia. Su presencia se ha registrado desde el oeste de Europa hasta el norte de Asia, especialmente en áreas de pastizales y tundras frías. El Megaloceros giganteus es conocido principalmente por sus gigantescas astas, que podían alcanzar los 3.5 metros de envergadura y pesar hasta 40 kilogramos. Estas astas lo hacían particularmente imponente y llamativo. Era un ciervo muy grande, con una altura en la cruz de hasta 2 metros y un peso de aproximadamente 700 a 800 kilogramos, comparable al tamaño de un alce moderno, aunque más robusto. Los humanos prehistóricos convivieron con el Megaloceros y lo cazaban por su carne y piel. Existen representaciones de este ciervo en algunas pinturas rupestres encontradas en cuevas en Francia y otros lugares de Europa, lo que sugiere que era una criatura conocida y venerada por los primeros humanos. El Elasmotherium fue un gigantesco rinoceronte prehistórico herbívoro que habitó las estepas de Jurassio hace aproximadamente 29.000 años. Es conocido por su tamaño masivo y un enorme cuerno en la frente. Sus grandes dientes y poderosas mandíbulas estaban adaptados para triturar pastos y otras plantas fibrobusces que se encontraban en su entorno. El Elasmotherium vivió en las llanuras abiertas de Jurassio, incluyendo lo que hoy es Rusia, Ucrania y Kazajistán, durante el Pleistoceno. El Elasmotherium podía alcanzar los 5 metros de longitud y pesar entre 3 a 4.5 toneladas, siendo similar en tamaño a un elefante joven. Se distinguía por su gran cuerpo y robustez.
El Elasmotherium podía alcanzar los 5 metros de longitud y pesar entre 3 a 4.5 toneladas, siendo similar en tamaño a un elefante joven. Se distinguía por su gran cuerpo y robustez. Estaba cubierto de un espeso pelaje, lo que le permitía sobrevivir en las frías estepas durante las edades de hielo, similar al mamut lanudo y otros animales de la megafauna de esa época. El Elasmotherium es considerado como una posible inspiración para los mitos antiguos de unicornios. Su gran cuerno en la frente y su apariencia imponente podrían haber sido transmitidos a través de generaciones, dando lugar a historias sobre criaturas míticas. El Homalodotherium fue un mamífero herbívoro que vivió en Sudamérica durante el Mioceno, hace aproximadamente 17 a 7 millones de años. Era parte de un grupo de mamíferos nativos de América del Sur que presentaban características tanto de herbívoros como de carnívoros, aunque el Homalodotherium se alimentaba exclusivamente de plantas. Vivió en las planicies y áreas boscosas de Sudamérica, principalmente en lo que hoy es Argentina y otras regiones del Cono Sur. El Homalodotherium medía aproximadamente 2 metros de largo y pesaba entre 400 y 500 kilogramos, lo que lo convierte en un animal grande, similar en tamaño a un oso moderno. Su cuerpo era robusto, con un cuello fuerte y una cabeza relativamente pequeña en comparación con su cuerpo. Lo que más destacaba de su anatomía eran sus patas anteriores con garras, que utilizaba para excavar y desenterrar raíces, tubérculos y otra vegetación subterránea, además de alimentarse de hojas y ramas. El Homalodotherium se extinguió al final del Mioceno, hace aproximadamente 7 millones de años. Su extinción está relacionada con los cambios climáticos que ocurrieron durante esa época, que afectaron los hábitats en los que vivía y posiblemente la competencia con otras especies herbívoras. El guanglón fue un pequeño tiranosauroide que vivió durante el Jurásico Superior, hace aproximadamente 160 millones de años, en lo que hoy es China. A pesar de su pequeño tamaño en comparación con otros tiranosaurios posteriores, como el Tyrannosaurus rex, el guanglón es importante porque representa uno de los tiranosaurios más antiguos conocidos y ofrece pistas sobre la evolución temprana de este grupo icónico de depredadores. El guanglón era carnívoro, y se cree que cazaba animales más pequeños de su entorno, como pequeños reptiles y otros dinosaurios herbívoros de menor tamaño. Sus dientes afilados y cuerpo ágil le permitían ser un cazador eficiente. Habitaba las áreas boscosas y semiáridas de Asia durante el Jurásico Superior. Los fósiles de guanglón se encontraron en la provincia de Xinjiang, China, un sitio originario de los dinosaurios. El guanglón era relativamente pequeño en comparación con los tiranosaurios posteriores, midiendo alrededor de 3 metros de largo y pesando aproximadamente 50 kilogramos. Aunque más pequeño que sus famosos descendientes, ya mostraba características que posteriormente evolucionarían en los grandes tiranosaurios. Esto incluye un cráneo alargado con dientes afilados, mandíbulas poderosas y una postura bípeda. El Steller-Seacau fue un mamífero marino gigante relacionado con los manatíes y dugongos. Fue descubierta en 1741 en las aguas del mar de Bering. Esta especie era conocida por su tamaño masivo, alimentación herbívora y comportamiento lento y dócil. Su extinción se produjo solo 27 años después de su descubrimiento debido a la caza indiscriminada. Habitaba en las aguas frías del mar de Bering y alrededor de las islas del Comandante. Se alimentaba de algas marinas, principalmente de macroalgas maranes. Fue cazada hasta su extinción por los humanos, principalmente por su carne, grasa y piel. Su extinción fue extremadamente rápida, descubierta en 1741 por Georg Wilhelm Steller, se extinguió en menos de 30 años, debido a la caza excesiva por parte de balleneros y cazadores de focas. El Megatherium fue un perezoso gigante terrestre que habitó América del Sur durante el Pleistoceno. Era uno de los mamíferos terrestres más grandes de su época, alcanzaba una longitud de hasta 6 metros, incluyendo su cola y pesaba 4 toneladas. Era relacionado con los perezosos modernos pero adaptado para vivir en tierra firme. Vivía en vastos territorios de América del Sur, especialmente en las llanuras y sabanas de lo que hoy es Argentina, Brasil y Uruguay. Se alimentaba de hojas, ramas, hierba y brotes. Su tamaño le permitía alcanzar las ramas altas de los árboles, apoyándose sobre sus patas traseras y usando sus garras para tirar las ramas hacia su boca. Su extinción se atribuye al cambio climático al final del Pleistoceno, que alteró su hábitat y los recursos disponibles y a la caza por parte de los humanos, que utilizaban su carne como alimento. El Opiderpeton fue un anfibio extinto del período carbonífero. Se considera un representante temprano de los lepospóndilos, un grupo de anfibios primitivos, con un cuerpo alargado similar al de una serpiente o una anguila, pero sin extremidades visibles. Habitó en pantanos, ríos y ambientes húmedos de lo que hoy es Europa, particularmente Inglaterra e Irlanda, hace unos 300 millones de años. Se cree que era carnívoro, alimentándose de pequeños invertebrados acuáticos, insectos y posiblemente peces. Su estructura corporal sugiere que se movía de manera serpenteante para atrapar presas en el agua o entre la vegetación.
Se extinguió hacia el final del Carbonífero o el inicio del Pérmico, probablemente debido a cambios climáticos globales que afectaron los ecosistemas de pantanos carboníferos. El tiracoleo, también conocido como el león marsupial, fue un mamífero carnívoro marsupial que habitó Australia durante el Pleistoceno. Aunque su nombre sugiere similitud con los leones, estaba más estrechamente relacionado con los koalas y wombats. Vivió en diversos ecosistemas australianos, incluyendo bosques, sabanas y áreas abiertas con suficiente cobertura vegetal para la caza. Era un carnívoro, considerado uno de los depredadores más grandes de su tiempo en Australia. Poseía poderosas mandíbulas y dientes afilados adaptados para cortar huesos y carne. Se cree que la causa de su extinción fue por el cambio climático, los cambios de su hábitat y la caza de los primeros humanos que llegaron a Australia. Los ictiosaurios fueron un grupo extinto de reptiles marinos que vivieron durante la era mesozoica, desde el Triásico hasta el Cretácico. Habitaban los océanos y mares poco profundos de todo el mundo. Sus fósiles se han encontrado en regiones como Europa, América del Norte y Asia. Eran carnívoros, alimentándose de peces, amonites y otros animales marinos. Tenían mandíbulas alargadas llenas de dientes cónicos para atrapar presas resbaladizas. Se extinguieron hace aproximadamente 90 millones de años, durante el Cretácico superior, probablemente debido a cambios climáticos y competencia con otros depredadores. El auroch fue un bóvido salvaje y el ancestro de las vacas domésticas modernas. Fue uno de los herbívoros más grandes de Europa y Asia, y su imponente figura quedó inmortalizada en el arte rupestre de muchas culturas antiguas. Habitaba bosques y llanuras abiertas de Europa, Asia y el norte de África. Prefería áreas con acceso a fuentes de agua y vegetación abundante. Era herbívoro, debido a que se alimentaba de hierba, brotes, hojas y ramas. La caza intensiva por parte de humanos fue la principal causa de su extinción. La pérdida de hábitat debido a la expansión de la agricultura también contribuyó a su desaparición. El último ejemplar conocido murió en 1627 en Polonia. La Chelonoidis abindoni, también conocida como la tortuga gigante de la isla Pinta, fue una especie de tortuga terrestre endémica de las Islas Galápagos, en Ecuador. Su hábitat era la isla Pinta, una isla caracterizada por un clima seco y vegetación baja compuesta por cactus, arbustos y hierbas. Era herbívora, alimentándose de cactus, hierbas, hojas y frutos. Al igual que otras tortugas gigantes, tenía la capacidad de almacenar grandes cantidades de agua en su cuerpo, permitiéndole sobrevivir largos periodos de sequía. La extinción de esta especie se debió principalmente a la caza excesiva por parte de marineros durante los siglos XVIII y XIX, quienes las utilizaban como alimento. La introducción de cabres en la isla Pinta alteró su ecosistema al consumir la vegetación que era esencial para su supervivencia. El último ejemplar conocido, el solitario George, murió el 24 de junio de 2012, marcando la extinción de la especie. Los elefantes enanos fueron un grupo de elefantes prehistóricos adaptados a vivir en islas, donde desarrollaron tamaños mucho más pequeños que sus parientes continentales debido a sus cambios evolutivos. Existieron en diversas regiones de Europa, Asia y África. Habitaban islas como Cerdeña, Sicilia, Creta, Malta, Chipre y algunas regiones del sudeste asiático. Preferían entornos boscosos o abiertos con acceso a agua y vegetación. Eran herbívoros, alimentándose de hojas, hierba y vegetación baja. Su dieta era similar a la de los elefantes modernos, pero adaptada a los recursos limitados de las islas. La causa de su extinción fue debida a cambios climáticos y modificaciones del ecosistema en las islas y a la caza. El kelenken fue una especie de ave del terror, un grupo de aves carnívoras gigantes no voladoras que habitaron Sudamérica. Se considera una de las aves más grandes y poderosas que jamás existió, con una apariencia imponente y un pico enorme capaz de cazar grandes presas. Medía hasta 3 metros de altura y pesaba unos 150 kilogramos. Su cabeza tenía un tamaño impresionante de casi 70 centímetros de largo, siendo una de las más grandes de cualquier ave conocida. Vivió en las llanuras abiertas de Sudamérica, especialmente en lo que hoy es Argentina, durante el Mioceno, hace aproximadamente 15 millones de años. Habitaba en ecosistemas secos y semiáridos con suficiente espacio para correr. Era un carnívoro depredador. Su enorme pico y potente cuello le permitían atacar y matar presas grandes, probablemente mamíferos de tamaño mediano, usando golpes rápidos y poderosos. Desapareció hacia el final del Mioceno o el inicio del Plioceno, posiblemente debido a cambios en el clima y la vegetación, que afectaron a sus presas habituales y a la competencia con nuevos felinos debido a que no podía volar.
El Gigantopithecus fue el primate más grande conocido que habitó la Tierra. Vivió durante el Pleistoceno, hace entre 2 millones y 300.000 años, en lo que hoy es el sudeste de Asia. Se cree que estaba emparentado con los orangutanes modernos. Se estima que medía hasta 3 metros de altura cuando estaba de pie sobre sus patas traseras y pesaba más de 500 kilogramos. Vivía en bosques tropicales y subtropicales del sudeste asiático, especialmente en regiones de China, India y Vietnam. Era un herbívoro. La mayoría de su dieta se basaba en bambú, similar a los pandas. Su extinción se produjo debido al cambio climático y a la aparición de los seres humanos. El helicoprión fue un género extinto de peces cartilaginosos relacionados con los tiburones modernos. Su característica más notable es su mandíbula en espiral llena de dientes, lo que le ha dado un lugar único en la paleontología. Vivió hace unos 290 millones de años, durante el Pérmico temprano. Habitaba los mares y océanos de aguas poco profundas en lo que ahora son Rusia, Australia y América del Norte. Era carnívoro, alimentándose de cefalópodos, como nautilos, peces y otros animales de cuerpo blando. Se extinguió junto con muchas otras especies marinas durante la extinción masiva del Pérmico Triásico, hace unos 252 millones de años, probablemente debido a cambios climáticos y ambientales extremos. Las focas monje son un grupo de mamíferos marinos pertenecientes a la familia de las focas. Actualmente existen dos especies, la foca monje del Mediterráneo y la foca monje de Hawái, ambas en peligro crítico de extinción. Sin embargo, la foca monje del Caribe es una especie ya extinta. Habitaba en el Mar Caribe, el Golfo de México y la región tropical del Atlántico Occidental, prefiriendo costas arenouces y arrecifes de coral para descansar y reproducirse. Su dieta incluía una gran variedad de especies marinas comunes en los arrecifes tropicales. Fue cazada intensivamente por su grasa y piel, utilizada para producir aceite y cuero. La competencia por recursos y la destrucción de su hábitat también contribuyeron a su desaparición. La especie fue declarada extinta oficialmente en 2008, aunque los avistamientos habían cesado mucho antes, desde la década de 1950. El Chalicotherium fue un género extinto de mamíferos perisodáctilos que vivió desde el Mioceno hasta el Plioceno. Aunque estaba emparentado con los caballos, tapirs y rinocerontes, su apariencia era muy distinta, con patas de enteres largas y garras en lugar de pezuñas. Medía hasta 2.6 metros de altura en posición erguida y podía pesar más de 1 tonelada. Tenía una constitución robusta, con patas de enteres más largas que las traseras, lo que le daba un andar inclinado. Habitaba en las praderas, bosques abiertos y sabanas de Europa, Asia y África durante el Mioceno y el Plioceno. Era un herbívoro ramoneador, alimentándose de hojas, brotes y ramas de árboles y arbustos. Usaba sus garras largas para traer las ramas hacia su boca, en lugar de depender solo del pasto del suelo. Los cambios climáticos y ambientales del final del Plioceno, que provocaron una reducción de los bosques, afectaron su fuente principal de alimento, por lo que fue la causa principal de su extinción. El pterodaustro fue un género de pterosaurio que vivió durante el Cretácico temprano, hace aproximadamente 105 millones de años, en lo que hoy es Sudamérica. Era único por su método de alimentación, similar al de los flamencos modernos. Habitaba regiones costeras y lagunas de lo que hoy es Argentina, con climas cálidos y cuerpos de agua dulce o salada. Era un filtrador, alimentándose de pequeños organismos acuáticos como plancton y crustáceos. Su mandíbula inferior estaba equipada con hasta 1000 dientes largos, finos y curvados hacia atrás, que formaban un peine para filtrar el agua. Como otros pterosaurios, se extinguió al final del Cretácico, hace unos 66 millones de años, debido al impacto del asteroide en Chicxulub que inició una extinción masiva. El Ambulocetus es un género extinto de cetáceo primitivo conocido como el cetáceo caminante, considerado un eslabón clave en la evolución de las ballenas, delfines y marsopas. Vivió durante el Eoceno temprano, hace unos 50 millones de años, en lo que hoy es Pakistán. Vivía en ambientes costeros, como ríos y estuarios de agua dulce o salada, donde podía nadar y caminar en tierra firme. Se movía entre el agua y la tierra, similar a los cocodrilos modernos. Era un carnívoro, probablemente un depredador de emboscada. Su dieta incluía peces y pequeños vertebrados, que cazaba en el agua. Ambulocetus fue parte de un grupo de cetáceos primitivos que evolucionaron rápidamente, y su linaje directo fue reemplazado por formas más evolucionadas en la vida acuática. El Nososaurus fue un género de reptiles marinos que vivió durante el Triásico medio y superior, hace aproximadamente 240 a 210 millones de años. Es considerado uno de los primeros grandes depredadores marinos del periodo Mesozoico y precursor de reptiles como los plesiosaurios. Habitaba los mares Emerous y las costas de lo que hoy es Europa, Asia y el norte de África. Era un reptil semiacuático que también podía moverse en tierra firme. Era un carnívoro que se alimentaba de peces, cefalópodos y otros animales marinos. Desapareció al final del Triásico,
posiblemente debido a cambios ambientales y climáticos que afectaron a los ecosistemas marinos. Su linaje fue reemplazado por grupos más evolucionados como los plesiosaurios y pliosaurios. El Moa braccatus fue una especie de ave de la isla de Kauai, en Hawái. Pertenecía a la familia Moidae, un grupo de aves cantoras que ya están extintas. Su hábitat eran bosques tropicales y subtropicales montanos de la isla de Kauai, donde se alimentaba del néctar de flores nativas. Era nectarívoro, aunque también podía alimentarse de insectos y frutas pequeñas. Su extinción es debida a pérdida de hábitat debido a la deforestación, introducción de especies invasoras, como ratas y mangostas, que depredaban huevos y polluelos. El último avistamiento confirmado fue en 1987, y la especie fue declarada extinta en la década de 1990. El mapinguari es una criatura legendaria del folclore de la Amazonía, especialmente en Brasil, Bolivia y Perú. Se describe como una especie de monstruo gigante, a menudo relacionado con animales extintos, aunque no hay evidencia científica que confirme su existencia real. Se dice que el mapinguari tiene una apariencia similar a la de un perezoso gigante, con una estatura de hasta 2 metros cuando se levanta sobre sus patas traseras. Posee pelo rojizo o negro, garras enormes y en algunas versiones, una boca en el abdomen. Es conocido por un olor nauseabundo que paraliza a sus presas. Se cree que habitaba las regiones selváticas densas de la Amazonía, donde se mueve lentamente entre los árboles y el suelo. Se considera un guardián de los bosques, asociado con la protección de la naturaleza y la venganza contra quienes dañan el medio ambiente. Gracias por ver el video hasta el final. Si les gustó, les agradecería mucho un me gusta, comentario, suscripción o cualquier cosa que ayude a que el canal llegue a nuevas audiencias. Sin nada más que decir, les deseo un buen inicio de semana, nos vemos en la próxima.